Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amada familia, muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día miércoles 7 de mayo de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo especial a todos los que están llegando a la sintonía a través de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Saludo especial también a toda la gente de Maryland, Virginia, Washington DC, todo el área del DMV. Saludo especial a todos. Igualmente Puerto Rico, el Caribe, la Isla del Encanto, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Saludo especial a Junior en Cuba. Abrazo especial para toda su familia allá en La Habana, en la hermosa isla de Cuba. Saludo especial también a toda la gente que está en Centroamérica, allí en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, Costa Rica. Bueno, saludo especial a toda la gente de Centroamérica y el Caribe. También nos vamos a Colombia, Sudamérica, nuestro amada Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina. Saludo especial también allá a los chilenos. Y vamos al viejo continente y saludo especial a la familia Marina allá en España y en Suiza. Saludo especial a todos. Bueno, después de esta anda de saludos, pues vamos a darle gracias a Dios porque nos regala un día más, una nueva oportunidad de estar delante de su presencia al comenzar este día. Vamos a darle gracias a Dios. Incline su corazón delante de Dios y dígale a Él: Señor, gracias te damos por un día más, Señor, porque tenemos un día más para adorarte, un día más, bendito Señor, para conocerte, para entrar, bendito Señor, por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, para bendecir tu nombre, para reconocer tu grandeza, tu poder, para hablar de tus maravillas, bendito Dios del cielo. Muchas gracias por las voces de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nuestra voz, con el único propósito, Señor, de comenzar el día con la persona más importante, Señor, nuestro buen Dios. Disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de sus misericordias que se renuevan cada día, porque nuevas son, Señor, oh Dios del cielo, tus misericordias, nuevas son, Señor, cada mañana tus bondades, Señor. Bendito eres tú, Señor. ¿A quién, Señor, iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién, Señor, oh Dios del cielo? ¿A quién, Señor, buscaremos si solo tú, Señor, estás siempre, Señor, dispuesto? Siempre estás atento, Señor, para escuchar nuestra voz, Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque pues a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gracias, Dios del cielo, porque tú, Señor, eres el que cuida, Señor, nuestra vida. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos
bienaventurado serás y te irá bien, te irá bien. Gracias a Dios, porque aquí estamos, Señor, una vez más, presentando nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestra ofrenda, que es nuestra adoración, Señor, que es nuestro culto, Señor, que a ti te agrada. Gracias, gracias Dios, porque así como tú te entregaste totalmente, sin reservas, sin condiciones, Señor, así también tú esperas que nosotros rindamos nuestra vida, Señor, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuya la gloria, la honra y la alabanza. Bendice este tiempo, Señor, y háblanos, Papá Dios del cielo, a nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Así es, Señor, así es tu palabra. Tu palabra, nuestro alimento, nuestra medicina, nuestra luz, nuestro pan diario, Señor, el maná que cada mañana tú nos envías, oh Dios del cielo. Bueno, familia, esta mañana vamos a empezar un nuevo tema que le hemos titulado, que le hemos titulado el proceso de crecimiento espiritual. Proceso del crecimiento espiritual. Bueno, la vida cristiana es un estilo de vida. ¿Cierto? El cristianismo es un estilo de vida, es una calidad de vida, es un estilo de vida y que comienza en el momento en que nosotros recibimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento comienza una nueva vida, ¿sí? Y necesitamos desarrollarla, necesitamos crecer, necesitamos avanzar cada día hasta la madurez. El propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Jesucristo. Allí la Biblia nos habla de que el Señor quiere llevarnos a crecer, ¿cierto? Hasta la estatura y la plenitud de Jesucristo. Miremos en Filipenses, a ver si es Filipenses 1:6, nos dice aquí la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí comenzó en nosotros una buena obra. Y por eso es necesario hablar de procesos. Por eso es necesario hablar de ese proceso de crecimiento hacia la madurez en la cual nos matriculamos en el momento en que aceptamos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Es a través de esta reflexión que vamos a comenzar en el día de hoy, les vamos a tomar como base la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 nos habla de quién era Simón Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia, paz os sean multiplicadas en
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A través de este pasaje, de esta carta del apóstol Pablo, vamos a mirar del apóstol Pedro, vamos a ver ese proceso, cómo él marca ese proceso de desarrollo y de crecimiento. Y habla de que en nosotros se tienen que ir incorporando ciertas virtudes que nos llevan a asemejarnos más a Cristo, que nos llevan a parecernos más a Él. Recuerde que el propósito de Dios es llevarnos al crecimiento hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Jesucristo, constituyéndose Él como nuestro referente y como nuestro modelo, molde y ejemplo. Por eso es necesario, dice, que debemos añadir a nuestra fe el conocimiento la templanza la paciencia la piedad, y finalmente habla del amor fraternal. Habla de un proceso de ir incorporando a nuestra vida virtudes que nos lleven al crecimiento, que nos lleven a la madurez y que nos lleven a ser como Él, a constituirnos a la imagen de Jesucristo. Entonces vamos a ver ese proceso de crecimiento, de avance hasta alcanzar pues esa madurez que Dios quiere que nosotros alcancemos. Dice el Salmo 37, versículo 23 y 24. Los pasos de un buen hombre son ordenados por Jehová, y él se deleita en su camino. Aunque caiga, no será completamente derribado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Salmo 37, 23 y 24. Salmo 37, 23 y 24. Entonces, vamos a leerlo en otra versión. Esta versión de pronto no es tan popular para nosotros o para usted. El Salmo 37 nos dice aquí la palabra del Señor. Salmo 37, versículo 23 y 24. Salmo 37, es que me fui al 23. Salmo 37, versículo 24. Nos dice aquí la palabra del Señor 23 y 24. Dice porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre creyere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué importante entender lo que expresaba aquí el salmista. Dice que los pasos del hombre son ordenados por Dios. Por eso David decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dice allí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios y consideramos a Dios como nuestro Padre, como nuestro guía, entonces nuestros pasos pueden ser ordenados. Fácilmente nos podemos desviar del camino, nos podemos desviar, salir de la senda, nos podemos salir de los propósitos de Dios, pero Él mismo es el que ordena nuestros pasos. ¿Y cuándo los ordena? Cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros dependemos de Él. Llegará el momento en que en algún momento bajaremos la mirada al Señor y comenzamos a desviarnos, a salirnos de sus propósitos. Pero ahí está Él. Siempre estará allí. ¿Para qué? Para encaminarnos, para que volvamos a encarrilarnos por esa senda de justicia. Luego, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos y que nosotros llevemos fruto, que nosotros avancemos cada día. Dice allí la palabra del Señor en Mateo 5, verso 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en otro texto en San Juan, precisamente en San Juan, que nos habla de la productividad cuando nosotros dependemos de Dios. Y dice así, así es glorificado y así será glorificado nuestro Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto, en que demos fruto y dice, así seréis verdaderamente mis discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Que llevemos fruto y mucho fruto, pero un fruto bueno. ¿Por qué? Porque hay frutos malos. ¿Sí? El buen árbol se conoce por los buenos frutos, por el fruto se conoce. Y por eso dice el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y por eso dice, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos se conocen las personas. De la abundancia del corazón habla la boca. Son muchos textos que nos hablan acerca de realmente cómo estamos nosotros impactando nuestro entorno. Cómo estamos nosotros viviendo. ¿Sí? Así dice, está o será glorificado nuestro Padre, mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿sí? Así seréis mis discípulos. Entonces, es una invitación de parte de Dios. Nos muestra su propósito de crecimiento, de multiplicación. Recordemos que el Señor siempre tendrá, dentro de los procesos, tendrá sus métodos, ¿cierto? Estamos hablando de ese proceso de crecimiento hacia la madurez, ese crecimiento espiritual al cual todos estamos llamados, al cual todos estamos invitados, de que no nos quedemos como niños, sino que crezcamos cada día hasta llegar al conocimiento pleno y hasta crecer hasta la estatura. ¿Cuál es el límite? El cielo. El límite es Jesucristo, el perfecto hombre, ¿sí? El varón perfecto, Jesucristo. Ese es nuestro modelo, nuestro referente por excelencia. Entonces, miremos los métodos de Dios. Dios nos dio herramientas. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Cuando Él nos llama al crecimiento, también nos da las pautas, también nos da la instrucción, también nos da los elementos, las herramientas para que nosotros avancemos y crezcamos. Nos da su palabra, ¿cierto? Su palabra que es viva y eficaz, su palabra que es medicina. Por eso cada mañana ponemos ese tema tan especial de Marcela Gándara que habla de su palabra, que es nuestro alimento en el desierto, nuestra agua, nuestra luz, nuestra lámpara. Esa es la palabra del Señor. Entonces, uno de los elementos, de los métodos divinos que Dios usa para nuestro crecimiento es su palabra. Miremos aquí en el Salmo 119. Este Salmo 119 en sus 176 versículos, nos habla precisamente de la palabra del Señor. Y en el versículo 105, son 176 versículos que tiene este Salmo. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y durante a lo largo de este Salmo 119, el rey David hace una exposición maravillosa, magistral, acerca de la palabra del Señor, lo que representa la palabra del Señor para él y lo que debe representar la palabra del Señor para todo cristiano. 176 versículos que nos invitan y nos motivan a buscar la palabra del Señor, a desear la palabra del Señor todos los días de nuestra vida. Recuerde que el Señor en el desierto les enviaba el maná. El maná era el alimento que venía del cielo para ellos, para mitigar el hambre en el desierto. Y cada mañana caía el maná, cada mañana.
¿sí? Y ellos tenían que salir en la mañana a recoger el maná, ¿sí? Por eso es importante cada mañana nosotros recoger el maná, la palabra del Señor, ¿sí? No quedarnos con el alimento de ayer, ¿sí? Sino que tenemos que experimentar la saciedad. El hambre lo experimentamos todos los días comemos, todos los días nos alimentamos, a no ser de que tengamos un propósito de ayunar por alguna situación. En el Salmo 119, en el verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Ahí está, pues, David asociando la palabra del Señor como esa lámpara que alumbra el camino. Entonces, también tenemos como un recurso importantísimo de parte de Dios para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento espiritual tenemos al Espíritu Santo, su Santo Espíritu, que nos fue enviado para que nosotros pues igualmente podamos conducirnos en la vida cristiana agradando a Dios siempre. Allí en San Juan, capítulo 16, nos habla precisamente de cómo el Señor envía y da la promesa de enviar al Santo Espíritu de Dios para guiarnos. Y aquí está hablando él del Espíritu Santo. Y dice allí en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Tenemos al Espíritu Santo. A veces, miren, nos encontramos en el mundo, en la vida, que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué camino tomar, que no sabemos qué elección hacer. Bueno, ahí tenemos al Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestra guía, ¿sí? Nuestro parácletos. Parácletos es la palabra griega que significa ayudador, o un abogado que está al lado nuestro, ayudándonos cuando somos presentados ante el juez. Ahí está Él como abogado. Ahí está Él diciéndonos qué palabras decir, ¿sí? En el momento preciso, en el momento adecuado. Entonces dice allí que cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí dos recursos maravillosos que nos van a permitir crecer espiritualmente: la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Y un tercer método que Dios usa para nuestro crecimiento es su iglesia, ¿sí? La iglesia, ¿sí? La congregación. En Hebreos 10:25 nos dice el Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, usted y yo estamos llamados a ¿qué? A congregar. ¿Sí? A congregar. Hay muchas maneras de congregar. No hay pretexto, no hay excusa justa o válida para decir que no se puede congregar. Se puede congregar hasta virtualmente. Únase a un grupo, únase a un ministerio, únase a nosotros. ¿Sí? Este es un ministerio virtual, ¿sí? Que hemos venido desarrollando durante más de 3 años. Y después de la pandemia, prácticamente nosotros particularmente nos hemos visto abocados a hacer un ministerio virtual por ciertas circunstancias que acontecieron en nuestra vida. Y
pero no nos hemos olvidado del llamado, porque el llamado al servicio de Dios es irrevocable, ¿sí? Y por eso insistimos y persistimos a través de estos medios, de seguir llevando la palabra del Señor, de seguir ministrando a la gente, a las personas. Y de manera virtual sí, atendemos muchas personas desde diferentes lugares. La ventaja del ministerio virtual es que nos permite traspasar fronteras, no hay distancias. Luego no hay excusa. Un tiempo estuvimos haciendo iglesia en casa, que fue la reunión de los sábados. ¿Sí? Entonces no hay excusa. Entonces, ahí están los métodos que Dios usa para que nosotros crezcamos espiritualmente. Luego, nuestra responsabilidad es trabajar, disponernos, añadiendo cada día más elementos a nuestra vida que nos lleven al crecimiento espiritual. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para crecer espiritualmente? Porque el crecimiento en la vida cristiana no se da por generación espontánea, de que usted simplemente creció como una planta. Una planta para crecer necesita ser regada, necesita ser fertilizada para que pueda llevar frutos. Necesita cuidado del labrador, del agricultor. Bueno, Dios ha puesto en la iglesia maestros, ha puesto cuidadores, ha puesto mentores para que nos guíen en ese proceso. Entonces, entendamos que debemos asumir la responsabilidad de trabajar duro, añadiendo cada día más virtudes a nuestra vida, de tal manera que nos lleguemos a parecer más, ¿cierto? A asemejar más a Jesucristo, nuestro modelo, molde y ejemplo. Entonces vamos ahora a la segunda carta, a la primera carta, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del verso 1 al 10. Bueno, ya leímos aquí Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia o paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué maravilloso pasaje es este. Este pasaje nos habla de todo un proceso, de formación, de todo un proceso de crecimiento,
de desarrollo, de avance hacia la madurez. ¿Sí? Entonces debemos trabajar, agregar cosas nuevas, virtudes nuevas a nuestra vida. Más características que nos asemejen cada vez más a Jesucristo. Entonces, la visión constante es la clave. Hay que añadir cada día. En la vida cristiana hay que ir añadiendo cosas, añadiendo conocimiento, añadiendo la experiencia que nos van a llevar cada día más a la madurez. La madurez se alcanza cuando los sentidos espirituales son ejercitados para poder discernir el bien y el mal. Y de esa manera nos podemos considerar maduros. Entonces, mire qué importante es esto que nos marca aquí la palabra del Señor por medio del apóstol Pedro. Revisemos las virtudes que han sido añadidas a nuestra vida. Y ahí menciona estas virtudes que son claves, que son importantes para nuestro crecimiento. Entonces, lo que Dios nos pide aquí no es imposible de lograr. Son metas que están al alcance, ¿sí? Que tienen fácil acceso, que tenemos fácil acceso a ellas. Simplemente tenemos que ser diligentes, tenemos que ser dispuestos. La fe es creerle a Dios y confiar en Dios, que produce fidelidad como un estilo de vida, ¿sí? Como un estilo de vida para nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, en el verso 3 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía guardarán las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces debemos creer en Dios, confiar en Dios. Él produce esa fidelidad en nosotros. Él produce esa fidelidad. Lucas nos dice también, aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 18, nos dice aquí la escritura, verso 18. Muy bien. Y también Satanás está dividido contra sí mismo. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Bezalel echo yo fuera los demonios. ¿Sí? Aquí estaba el Señor Jesucristo, es cierto, manifestando realmente su autoridad sobre todas las cosas. Y debemos creer y confiar plenamente, creerle a Dios y confiar en Dios, que produce fidelidad como un estilo de vida, añadiendo cada día esas virtudes a nuestra vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que comprender que la vida cristiana es dinámica, ¿sí? Denota siempre acción, no es pasividad, no es estar en una actitud contemplativa cada día, ni estar todo el tiempo orando. ¿Sí? El Señor nos dice que oremos en todo tiempo, pero ¿a qué se refiere? No es que nos encerremos en un lugar a orar todas 24 horas al día, ¿no? Es que en cualquier momento, en cualquier circunstancia podemos orar, tener presente a Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios y orar en su trabajo, mientras usted desarrolla su trabajo, mientras usted guía su carro, mientras usted camina, mientras usted está haciendo los quehaceres de la casa, usted puede estar hablando con Dios. Y todo esa comunicación, ese contacto con el Señor, pues nos lleva a que nuestra fe crezca, Entonces, comprendamos que se tiene que establecer la vida cristiana es un estilo de vida.
a la cual tenemos que incorporar cada día virtudes que nos asemejen más a Jesucristo. La virtud es la fuerza interior que se dispone para hacer lo correcto. Una mujer virtuosa, ¿sí? Proverbios capítulo 31 nos habla de las características de la mujer virtuosa, una mujer de testimonio, una mujer que da fruto, una mujer que hace bien las cosas, ¿sí? Que es ayuda idónea para su esposo, que es madre ejemplar para sus hijos, que es ejemplo para las jóvenes, para sus hijas, para sus vecinas, para sus amigas, que es testimonio, ¿sí? Hace siempre lo correcto, que es lo que determina la palabra del Señor. Hace siempre lo que determina la palabra del Señor, que es obediente a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. El conocimiento es saber la verdad, aceptándola tal como es. Qué importante esto, porque la verdad es la verdad y no tenemos que añadirle absolutamente nada. La palabra de Dios es la verdad. Cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. ¿Sí? Entonces, el conocimiento es saber la verdad, aceptándola tal como es, ¿sí? Que lleva a vivencias que en nuestra vida, ¿cierto? Que lleva a vivir realmente esa palabra, haciendo la voluntad del Señor. Entonces, mire cómo se va estableciendo ese proceso de crecimiento y saber de que no es imposible, que todo está accesible para que nosotros vayamos incorporando. De la templanza, luego habla de la templanza, que es el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la templanza o el dominio propio. Se necesita templanza para decir sí a lo que hay que decir sí y no a lo que hay que decir no. Se necesita dominio propio para no dejarnos doblegar por las emociones, por los sentidos. Los sentidos se tienen que someter, ¿sí? Nuestras emociones se tienen que someter a la voluntad, ¿sí? Entonces la templanza es el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que está para guiarnos, que está para orientarnos en todo momento, para guiarnos a toda verdad. Y de esa manera no permitir que nadie ni nadie controle nuestra vida, ¿sí? No dejarse dominar por absolutamente nada ni nadie. Por eso debemos someternos a Dios. El sometimiento tiene que ser a Dios. Y el Señor dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de vosotros. De la paciencia es la capacidad de pensar, ¿sí? De pensar muy bien las cosas antes de tomar una decisión, y de pasar por los problemas, de desarrollar esa paciencia en medio de los problemas. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿sí? La paciencia se desarrolla en medio de las situaciones adversas, ¿sí? En medio de la crítica. ¿Cómo va a reaccionar usted? En medio de una situación incómoda, el calor, el frío, bueno, tantas cosas que pueden venir a sofocarnos y que pueden venir a intranquilizarnos y que nos pueden llevar en un momento a reaccionar de una manera agresiva. La paciencia. La paciencia es la capacidad de pasar por los problemas diversos sin quejarnos. El pueblo de Israel entró al desierto porque tenía que pasar por el desierto. Pero ¿qué pasó? No tuvieron paciencia. Se desesperaron, fueron impacientes. Ellos querían pasar a la tierra prometida ya, pero era necesario pasar.
por el desierto, para ser desprogramados de Egipto, para perder y dejar esa mentalidad de esclavos que traían de Egipto. Entonces, la paciencia se desarrolla en medio de los problemas, en medio de los conflictos. Ahí se va desarrollando. Cuando usted pide paciencia, está pidiendo pruebas, porque dice Santiago que bienaventurados sois cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia se desarrolla en medio de los problemas, porque es que a veces no somos pacientes y explotamos y queremos las cosas ya, ¿sí? La piedad, luego habla de la piedad, que es vivir y pensar como Jesús. Una persona piadosa es la que vive y piensa como Jesús. Eso es la piedad. Asemejarnos cada vez más a Jesús. La bondad, ¿sí? o la bondad fraternal es amar a los demás como la familia. Amar a los creyentes, amar a los hermanos en la fe, amar a la familia. ¿Sí? Si el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cómo no vamos a amar a nuestra familia? ¿Sí? Entonces, a veces no somos tolerantes con la familia, con la esposa, con los hijos. ¿Sí? Entonces, la bondad fraternal es amar a los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego habla de la caridad, que es vivir completamente desinteresadamente. ¿Sí? Vivir desinteresadamente. Y todo eso se logra cuando caminamos con Él, cuando nos matriculamos en esa escuela de la fe, en esa escuela de formación, donde se quiere formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces, el objetivo de Dios es que nosotros seamos fructíferos, así como lo marca en San Juan 15, ¿sí? Ahí en la famosa parábola de la vid, de la planta de la vid, en San Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, ¿sí? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces ahí nos está dando una pauta muy importante, determinante, para que nosotros podamos crecer, para ese crecimiento. Es permanencia, permanecer en Él. Entonces dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Ahí está. El objetivo es llevar fruto, glorificando al Padre, glorificando a Dios, ¿sí? Con lo que hacemos. Por eso es necesario añadir esas virtudes cada vez más, incorporarlas a nuestra vida para que podamos ser verdaderamente sus discípulos y de esa manera glorificar al Padre Celestial. Entonces Dios tiene que ser exaltado. Él se tiene que glorificar, se tiene que llevar la gloria, no nosotros, ¿sí? Nuestra felicidad y nuestra realización está en vivir para la gloria del Señor. Si vivimos para la gloria de Él,
para glorificarle a Él, nosotros vamos a experimentar plenitud. Nosotros vamos a experimentar satisfacción y bienestar de saber que estamos viviendo para Él. Si vivimos para Él, los primeros bendecidos y beneficiados somos nosotros. ¿Sí? Los primeros beneficiarios vamos a ser nosotros, nuestra familia. Entonces, Dios nos llama a ser fructíferos, exitoso en la vida cristiana. Es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Es todo aquel que glorifica a Dios. Es una persona exitosa, una persona de fruto, de testimonio. Exitoso en la vida cristiana, que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea glorificado, que no sea blasfemado el nombre de Dios por nuestras acciones o por nuestras actitudes. Y porque cada día los ojos del mundo están sobre nosotros. Allí en Mateo capítulo 5, busquemos Mateo capítulo 5, en el versículo 16, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? El testimonio de los primeros cristianos era muy impactante, muy fuerte ante la sociedad. Y la gente, el comentario que surgía era: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman, cómo se ayudan, cómo se tratan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos y somos la luz del mundo. Dice que Él es la luz del mundo, pero si Él está en nosotros, nosotros somos luz para el mundo. Entonces, el dar fruto nos lleva a glorificarle a Él y a permanecer constante y permanentemente en Él, glorificándole en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia en nuestra vida. En el Salmo 92, del versículo 12 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Se me hizo. En los atrios de nuestro Dios. Aún florecerán en la vejez y fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá como la palmera. Así que mañana continuaremos avanzando un poquito más en este maravilloso proceso de crecimiento espiritual del cual nos quiere llevar al Señor, añadiendo cada día más y más virtudes para llegar a ser como Él, para llegar a ser como Jesucristo. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la alegría inmensa, Señor, de poder comenzar este día de tu mano, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos invitas, bendito Señor, en esta mañana a avanzar en este proceso, Señor, de formación, de crecimiento espiritual, bendito Dios del cielo, para que cada día, Señor, podamos añadir, Señor, a nuestra vida estas virtudes maravillosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder, mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado
preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros pues poniendo que toda diligencia. Haznos diligentes, bendito Señor. No negligentes, diligentes, Señor, para crecer, para entender que estamos llamados a crecer. Por eso queremos añadir cada día a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Meternos en tu palabra, Señor, para conocerte más, para crecer. Al conocimiento, dominio propio. Ahí está el Espíritu Santo poniendo ese fruto, esa parte del fruto del Espíritu Santo que es dominio propio, templanza, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Señor, llévanos a desarrollar paciencia en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. A la paciencia, piedad. Piedad es incorporar esas características de bondad de Jesucristo a nuestra vida. A la piedad, afecto fraternal. Ayúdanos a amar, enséñanos a amar, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a los hermanos en la fe. Y al afecto fraternal, amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a permanecer en Él y a llevar fruto y fruto permanente, para poder glorificar a nuestro Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Y recordarles nuestro congreso global de familias en libertad para adorar a Dios, allí en la Florida. En la Florida, el 28, 29, 30 y 31, 29, 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. No se lo puede perder. También recordarles que ya está a la venta, ¿cierto? En Amazon, el libro devocional Camino, Verdad y Vida. Camino, Verdad y Vida es el libro devocional escrito por la pastora Amparo Ramos Solarte, mi esposa. Ya lo pueden adquirir en Amazon. El tercer libro, el tercer trimestre, ya lo pueden adquirir. Entonces no se lo pueden perder en esta ocasión, que está espectacular. Verdades que iluminan el camino. Verdades que iluminan el camino. Camino, Verdad y Vida. Libro devocional y de estudio. Lo pueden adquirir en las tiendas de Amazon. Virtual y digital. Digital y físico lo pueden conseguir. También recordarles nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa en el mes de el mes de octubre, mes de octubre, Tierra Santa nos espera. Y también, si usted quiere respaldar nuestro ministerio, nuestro trabajo ministerial, y Dios pone en su corazón hacer un donativo, hacer una ofrenda, ahí está, a través de este medio de Zelle, lo puede enviar a través de esta dirección de correo electrónico. Citando esta dirección de correo electrónico, usa.dmb@senticity.org, y seguramente Dios va a recompensar grandemente su generosidad. Y estaremos orando porque, como dice allí la palabra del Señor, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Así que pues ahí le dejo esa invitación. Si Dios pone en su corazón contribuir para que este ministerio siga avanzando, siga llevando el mensaje, ahí le dejamos la información.
La seguridad es que Dios bendecirá y multiplicará grandemente su generosidad. Y finalmente recordarles que nuestra peregrinación de la Tierra Santa, Jordania, Israel, está pues ya en todos los preparativos para el mes de octubre. Octubre 17 al 22 estaremos en Jordania y del 22 al 2 de noviembre estaremos en Israel. Así que cualquier información no dude en comunicarse con nosotros. Bendiciones para todos y feliz día. Hola amigos, ¿cómo están? Este 29 de mayo al 1 de junio queremos invitarte al encuentro global de nuestra iglesia Senti City, donde estaremos trabajando las áreas mental, espiritual y física. La área física la estaremos trabajando con la increíble Michelle, que va a estar dando clases de Zumba todos los días, 30 minutos en la madrugada al lado de la playa. Así como es importante trabajar nuestra área mental y espiritual, también es muy importante trabajar nuestra área física, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tendremos seminarios para toda la familia, para niños, para jóvenes, para damas, para solteros y para parejas. Para reservar tu cupo o para más información, visita los enlaces que ves aquí o llama a este número. Claro, ¿y dónde va a ser? Va a ser en Embassy Suites by Hilton en Deerfield Beach, en la Florida. Si esto es un evento que tú crees que le interesa a alguien de tu familia, a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu tía, abuelo, abuela, por favor, comparte este video con ellos y nos vemos allá. ¡Chao! ¡Nos vemos allá! Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén, La tumba vacía Muro de los Lamentos, y demás lugares emblemáticos. vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.